Buenas, mi nombre es Pedro Bouza, yo trabajo para una compañía que hace instrumentos analíticos y yo estoy aquí a presentar una presentación que se hizo en el mes de abril de 2014 en la conferencia que se llama Reliable Plant, que estaba en Texas, San Antonio, Texas, que está patrocinado por el NORIA, NORIA siendo un grupo muy grande en lo que es el análisis de aceites y desgastes. Y lo que estoy presentando hoy es una presentación que hice en ese congreso, básicamente dando un poco de información de cómo los avances en lo que es análisis de imágenes ha ayudado en la industria de lo que es los desgastes de aceites. Y aquí voy a hacer la presentación. Bueno, haciendo la presentación, obviamente en análisis de imágenes, estamos hablando de análisis de partículas por uso de imágenes. Con eso, lo que voy a hacer es hablar un poco de lo que es análisis de partículas, algo básico, y entonces vamos a hablar de una tecnología que es análisis de imágenes para estas partículas, y entonces obviamente para lo que es desgastes de aceite, muy importante para saber cómo se aplica la tecnología de análisis de imagen para desgastes de aceite. Bueno, lo que estamos hablando esta industria se habla de partículas industriales. Hay muchas partículas que están al área de moléculas y claro, hay partículas que son piedras grandes. Pero cuando nosotros estamos hablando de partículas industriales, estamos hablando de partículas en la área de nanómetro hasta varios milímetros. Eso es lo que normalmente hablamos de partículas. Ahora, ¿qué tipo de partículas? Hay todo tipo diferentes de partículas. Hay partículas grandes, pequeñas, largas, cortas, eh, rugosas, lisas, muchos diferentes tipos de partículas. Y entonces, por eso tenemos también lo que es muchas diferentes, no solamente rango de partículas, pero también tenemos muchos métodos para analizar las partículas. En los rangos más común diría hasta 1 milímetro, 2 milímetros, bajando hasta mucho más pequeño que una micra. Hay muchas diferentes tecnologías que se pueden usar, que está aquí enseñado y se puede ver que no solamente hay muchas tecnologías, pero el rango de la tecnología, de verdad que hay mucha cobertura, o sea, vamos a decir que una partícula de 10 micras se pueden usar tantas diferentes tecnologías. Y entonces el problema es, bueno, teniendo tantas diferentes aplicaciones y tantas diferentes tecnologías, ¿cuál es el que debo de escoger? Y eso todo depende y a veces se siente uno perdido, pero bueno, lo bueno es que le puedo decir que en los métodos y tecnologías más comunes hay diferentes grupos de ISO que están establecidos para tratar de tener los rangos y las diferentes definiciones de esa tecnología bien definidas. Y lo bueno es que hay muchas diferentes tecnologías, pero lo que son más comunes definitivamente están eh, gobernados por el ISO. Pero bueno, vamos a hablar de una de las tecnologías, unas cuantas tecnologías más comunes. Por ejemplo, aquí yo tengo lo que representa tecnología de difracción láser, análisis de imágenes, desplazo de volumétrico, sedimentación, muchas diferentes tecnologías. En las tecnologías más comunes, eh, es importante entender de la manera que yo lo veo. Hay diferentes mediciones. Hay mediciones directas y hay mediciones que son indirectas. Cuando estamos hablando de mediciones indirectas, lo que estamos haciendo es que no estamos midiendo la partícula en sí. Lo que estamos midiendo es una propiedad de la partícula que se puede calcular de esa propiedad el tamaño de partículas. Por ejemplo, si miramos a difracción láser, que básicamente le da a un láser una partícula y entonces el ángulo de difracción de luz se puede calcular sabiendo eso y usando muchas matemáticas. Claro, estoy simplificando el proceso un poco, pero con todas las matemáticas, entonces sabiendo el ángulo de difracción se puede hacer el cálculo de tamaño de partícula. Lo mismo con sedimentación, si sabe la viscosidad, sabe la densidad, puedes determinar basado en lo que es sedimentación el tamaño de partícula.
Pero claro, todos estos métodos que son indirectos, es muy importante entender que estos métodos te van a dar un tamaño de partícula y todas las estadísticas de las partículas te lo va a asumir que las partículas son redondas. O sea, si tienes una partícula que es larga y flaca como esta y te representa como si fuera algo redondo, te va a decir que esta partícula tenía un promedio de 100 micras. Ahora, eso está bien, así está establecido los métodos, pero claro, si esto es un proceso que requiere que las partículas, vamos a decir, que fluyen bien en un proceso, obviamente si tú estás asumiendo que la partícula es redonda, no va a fluir muy fácil. O sea, entonces en esos casos es cuando la gente de verdad que empiezan a mirar, bueno, a lo mejor como mis partículas no son redondas, es importante saber más de la partícula y ahí es donde viene lo que es medición de partículas directas. ¿Qué es una medición directa? Bueno, básicamente es lo que dice, es una medición de la partícula. Entonces, si estamos mirando en un microscopio, se puede determinar que esta partícula es larga, flaca, se puede determinar el aspecto, el largo dividido por el flaco, el ancho dividido por el largo, se puede determinar la circularidad, la rugosidad. Entonces lo que estamos haciendo también se puede asumir que si hacer un cálculo asumiendo que es redonda, pero lo bueno es que cuando estás haciendo una medición directa tienes mucha más información eh, para, para, eh, de la muestra para ver cómo se va el comportamiento de la muestra en la muestra en el proceso. Bueno, aquí hay un ejemplo que damos para que para enseñar a la gente lo importante que es las diferentes formas de partículas. Si miramos a una muestra que se corre y normalmente los instrumentos que hacen análisis de partículas te va a dar un promedio, un histograma aquí, una estadística de los resultados. Este resultado está asumiendo que las partículas son todas redondas, equivalent circular area diameter. Entonces, cuando una persona solamente tiene el resultado del análisis de partículas, una estadística así, uno tiene que empezar a decir en la mente, bueno, déjame pensar, esto luce como una partícula más o menos de 30 micras, tengo partículas hasta 10 micras y hasta 70, pero más o menos todos son casi lo mismo, todos son casi lo mismo. Pero en la realidad, cuando te pones a ver, en este caso específicamente, aquí tenemos cuatro diferentes tipos de partículas. Tenemos partículas largas, y flacas, tenemos que son fibras, tenemos partículas que son redondas y lisas, tenemos burbujas, esta es una burbuja que tiene un pintico aquí blanco en el medio y tenemos partículas que son rugosas. Pero ahora, si estás calculando esta partícula, asumiendo que todas son redondas, te va a dar más o menos que todas son iguales. Pero ahora, imagínate si estás haciendo un proceso como un cemento o cualquier análisis de partículas y estás asumiendo que las partículas son iguales cuando van fluyendo en un proceso, se van a separar todas. Y entonces, por eso en muchos casos es importante ver la forma de partículas. También algo muy importante es poder ver las partículas. Si puedes ver las partículas, eso es una cosa que es muy descubridora porque puedes decir, bueno, las partículas grandes pueden ser que son burbujas, y en este caso son burbujas. O sea, es muy importante no solamente ver las partículas estadísticas, pero también ver las imágenes. Bueno, ahora mirando en lo que es el análisis directo y hablando de lo que es análisis de imágenes, hay dos tipos de análisis de imágenes. Hay el que es dinámico y uno estático. El estático obviamente es un microscopio. El dinámico de la manera que trabaja es en movimiento, o sea, las partículas van bajando y entonces cuando van bajando se va haciendo la foto. La tecnología es bien sencilla. La tecnología es básicamente de la misma manera que trabaja una cámara. Hay una luz que básicamente van pasando las partículas y hay un lente con una cámara que va tomando la foto y se van procesando la foto. Bien sencillo como trabaja la tecnología. Pero ahora, para decir algo que creo que mucha gente piensa que es bien obvio, pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es cómo captura la imagen y resolución. De la manera que instrumentos de análisis de imagen capturan y hacen el cálculo de tamaño y forma, básicamente toma la foto. Cuando toma la foto, entonces lo que está haciendo el instrumento con la foto, con los millones de píxeles que hay,
va oscureciendo cada píxel que está oscuro basado en que lo que es la partícula. Y entonces basado en eso sabes cuántas píxeles están usados, sabes el tamaño de cada píxel, entonces de eso se puede hacer las calculaciones. Ahora, obviamente teniendo más resolución es importante, muy importante. Claro, claro, si tú tienes más resolución puedes ver más, más detalles en la partícula. Lo mismo que una cámara tomando una foto de una persona, vamos a decir. Si tienes más píxeles, tienes más resolución, se puede ver más detalle en la foto. En lo que es análisis de imagen, lo mismo pasa. Es importante poder tener un instrumento que tenga mucha resolución para poder determinar las diferencias en las partículas, porque con esas diferencias es como se hacen las calculaciones. Las calculaciones entonces básicamente sabiendo el tamaño de cada píxel, se puede determinar el ancho, el largo, el perímetro, de todo, de la partícula. Y básicamente se hacen todos los cálculos basados en eso. Ahora, hablando de los cálculos, hay muchos, hay hasta 30 en el caso que tenemos aquí. Tenemos hasta 30 diferentes mediciones de forma. De las 30, mucha gente no usa las 30, pero hay gente que usan, hay muchos usuarios que usan varios. Por ejemplo, si es importante determinar la diferencia entre una burbuja de agua en aceite o un desgaste largo y flaco, entonces básicamente lo que vamos a usar es parámetros para definir los dos. La burbuja es redonda, la burbuja es opaca o a lo mejor tiene un poquito de claridad, opacidad. El otro, el desgaste, es más largo, bien finito. O sea, tiene diferentes parámetros. Entonces, lo que nosotros hacemos, usamos estos diferentes 40 diferentes parámetros o unos cuantos solamente para poder determinar la diferencia. Y entonces se hace el cálculo automáticamente en tiempo real cuando se está haciendo un análisis. Y entonces lo que tenemos es básicamente la habilidad de poder aplicar los diferentes parámetros a todas las partículas. Ahora, aquí obviamente tenemos lo que es básicamente un patrón que es lo que se llama un reticle, que esto es solamente unas imágenes de partículas diferentes. Y usamos esto para enseñarle que a veces no todas las mediciones son importantes. Por ejemplo, en el caso de esto, si se ve las fibras estas, asumiendo que la fibra es redonda, no te va a ayudar en nada. Sin embargo, las partículas que son más redondas sí ayuda. Circularidad, sí. A veces circularidad ayuda muchísimo en lo que es eh, partículas lisas, pero obviamente para las partículas largas no. El aspecto sí va a ayudar muchísimo en lo que es eh, partículas que son largas y flacas, pero a lo mejor no en las que son redondas. Pero básicamente tenemos todos estos diferentes tipos de mediciones y mucho más. Bueno, hablando ahora un poco más de lo que es la tecnología, una de las cosas muy interesantes de lo que es análisis de imagen dinámico es que puedes tener la habilidad de ver las partículas de todos los ángulos, no solamente dos dimensiones, pero se puede ver la tercera dimensión, porque estas partículas están en movimiento y se están pasando en diferentes ángulos. Entonces poder asegurarse que tienes un instrumento o la habilidad de hacer un análisis de todas las dimensiones es muy importante porque, por ejemplo, aquí tenemos una estadística que al resultado se ve un pico grande en lo que es el ancho de las partículas y las mediciones solamente del ancho de las partículas, pero lo que podemos hacer es mirar específicamente esas partículas y se pueden ver, en este caso son unos cristales que se ven que las partículas, los cristales estaban del ancho más grande hacia la cámara, pero también, como también tenemos la habilidad de ver todas las dimensiones porque es un sistema dinámico que está en movimiento las partículas, están fluyendo las partículas cuando se hacen análisis, se puede ver el ancho. Entonces, o sea, aquí se puede ver, vamos a decir, partículas por debajo de 30 micras de ancho, se ve todas las partículas, pero hacia el lado. Claro, los que están entre 30 y vamos a decir 150 o 200 son las partículas que están en todos los diferentes ángulos entre el más flaco y la cara más grande hacia la cámara. Lo bueno de eso es que nosotros podemos entonces usar las diferentes mediciones para poder determinar las clases o las subpoblaciones de partículas. Por ejemplo, si tú tienes de nuevo una muestra que tienes un aceite y tienes burbujas de agua
y tienes desgastes. Entonces, usando las diferentes formas de partículas, por ejemplo, en este caso sería el aspecto de partícula, que es el largo y el ancho, la diferencia o el uno dividido entre otro, se puede hacer una determinación y entre cuál las partículas son un tipo de partícula y qué clasificación para otra. Pero también determinando eso se puede entonces determinar qué porcentaje y qué cantidad. Por ejemplo, en este caso habían el 11.31% de todas las partículas eran largas y flacas. Yo no creo que este era un desgaste, pero bueno, para poder enseñar que se puede hacer esa determinación para poder ver los dos. Tipos de reportes muy amplio. Tenemos reportes de todo tipo. Tenemos reportes que son estadísticas que se pueden ver y y con el mouse solamente arrastrar aquí y ver solamente ciertos rangos del tamaño. Se puede ver también todos los resultados en Excel, si tiene el deseo para verlo en Excel, y obviamente con muchos reportes también que se pueden reportar toda la información con reportes. Un reporte muy interesante es poder hacer lo que es superimponer los diferentes resultados. Por ejemplo, si tú tienes una maquinaria y estás determinando que este mes había cierta cantidad de desgaste y cierta cantidad de burbujas de agua, se puede hacer un análisis la semana que viene, el mes que viene, el próximo mes, y lo puedes comparar todo y a ver y comparar no solamente en el tamaño de las partículas, pero la cantidad. A lo mejor está incrementando la cantidad de burbujas de agua. A lo mejor hay unos desgastes completamente nuevos este mes comparado al mes pasado. Y poder superimponer los diferentes resultados y mirar cómo ha cambiado, no solamente en tamaño, pero también en lo que es forma y la cantidad, es muy importante. Y también hay la habilidad muchas veces para ver lo que es los resultados en un iPad. Esto es muy beneficioso a las compañías que tienen un laboratorio pero quieren estar constantemente mirando los resultados. Automáticamente al terminar un resultado puede subir la información a una nube y automáticamente con una aplicación de iPad se puede ver los resultados. Los resultados no son un reporte, es básicamente una aplicación dinámica que puedes ir con el dedo y ver arrastrando y a ver qué cantidad de ciertas partículas hay. O sea, no es un reporte, es una aplicación dinámica que puedes mirar, manipular y a ver diferentes rangos de cada partícula en todas las mediciones. Y entonces otra medición que tenemos, que obviamente es algo muy importante para la industria de desgaste, es lo que es reportaje basado en lo que es el 4406, que reporta la cantidad de partículas en todos los diferentes rangos. Y entonces, obviamente, los diferentes rangos que se reportan básicamente son diferentes clasificaciones de tamaño de partículas. Para ver partículas en ciertos rangos se hace el resultado en este tipo de código. Pero no solamente podemos hacer eso, es importante poder obviamente ver los resultados, pero también para no tener que, para poder tener la habilidad de saber qué hay en cada rango, tenemos la habilidad de ver todas las partículas. Se pueden ver todas las partículas hasta 3 micras, hasta el rango alto de 500. Ves todas las partículas que están en lo que es la contaminación. Y también se puede hacer lo que se llama clasificación de partículas. Y esto también está muy interesante para lo que es desgastes de partículas. Eh, Vienen automáticamente, a veces, bueno, no a veces, se viene automáticamente en este caso, con este sistema, un análisis que es para aceites. Y lo que hace es que puedes tener clasificación de partículas. O sea, vamos a decir que tú tienes un resultado de un aceite y tiene burbujas de aire, tienes diferentes tipos de desgastes, todo diferentes tipos de desgastes y entonces básicamente lo que hacemos es con los diferentes parámetros se puede clasificar cada uno. No solamente se clasifica con los diferentes parámetros, puedes ajustar los nombres también, esto es muy flexible. Si tú tienes una maquinaria que tiene cierto tipo de desgaste y lo quieres poner un nombre específico, se puede poner un nombre específico y se puede ajustar los umbrales para poder capturar las partículas que te interesan a ti. Ahora, ¿cuáles son las partículas que son importantes? Bueno, obviamente es viéndolo es lo que cuenta, porque si puedes ver, por ejemplo, en este caso,
Una de las clasificaciones son water droplets, que son burbujas de agua. Se pueden ver los resultados, las estadísticas solamente de lo que es las burbujas de agua. Se pueden ver las partículas también y se pueden ver todas las burbujas de agua que están en el aceite y se puede ver toda la estadística por Excel también y cuándo es que se analizó en el sistema. Y lo bueno es que se puede entonces ver cada clasificación y es, de nuevo, es ajustable para cada persona, no está rígido. O sea, si tú tienes cierto tipo de desgaste y tú quieres clasificar ese tipo de desgaste para cierta maquinaria, tú puedes clasificar ese tipo de desgaste para esa maquinaria y entonces poder ver cómo está cambiando de mes en mes, vamos a decir. Obviamente tenemos la habilidad de tener esto lo que es el resultado basado en el 4406, pero de nuevo lo que tenemos es la habilidad de ver todas las partículas. Esto es beneficioso porque obviamente si tú puedes ver las partículas, tú puedes identificar en este caso que estos son burbujas de aire y estos son burbujas de agua. Y entonces tú puedes hacer como el usuario la determinación de decir, bueno, yo quiero excluir lo que son burbujas de aire, lo que son burbujas de agua, entonces tú puedes quitar esos y entonces tener los resultados basados en las partículas excluyendo lo que acaba de excluir en la partícula. Pero para mí es muy importante ver todas las partículas por adelantado, porque a lo mejor hay una partícula grande y no es una burbuja, a lo mejor es un pedazo de carbón, Dios sabe lo que puede ser. Aquí ahora tenemos varios diferentes resultados. Este aceite yo no sé de dónde era, pero bueno, se puso Unknown Engine Oil. Pero obviamente se puede hacer el análisis de un aceite limpio y este es el mismo tipo de aceite, pero después de bastante uso. Lo interesante es de nuevo que se pueden ver todas las partículas que están analizadas. Aquí yo tengo lo que se llama el binary view. Al principio de la presentación identificamos que los sistemas de análisis de imagen lo que hace es que toma una foto de la partícula, entonces basado en los píxeles que están oscurecidos por la partícula se convierte en lo que es binario, entonces en eso se hace el análisis de partícula. Y bueno, entonces al final obviamente tenemos la habilidad de poder hacer la determinación y hacer los reportes del 4406. Esto es otro aceite, también otro aceite de motor. No estoy seguro qué tipo de aceite es, pero aquí le quitamos Bubbles Removed by Software, que le quitamos la burbuja. Y aquí tenemos muchas de las partículas pequeñas también, que se pueden ver que hay partículas de desgaste, en este caso hasta 8 micras. Esto es un aceite de motor de avión y de nuevo hicimos el análisis, se puede ver toda la estadística y obviamente se pueden ver todas las partículas. En este caso había mucha agua, no sé por qué, pero había bastante agua, había un poquito de aire, burbuja de aire, pero mayormente agua y estos desgastes que eran bien interesantes. Aquí hay unos cuantos más desgastes, interesantes, unos largos flacos que debe ser un desgaste, los otros a lo mejor son carbón o un tipo de partículas, no estoy seguro. En este caso bajamos hasta 8.6 micras. Y ya, bueno, eso es todo. Muchas gracias por atender y cualquier pregunta me pueden pasar un correo aquí y muchísimas gracias.